Bienvenidos a esta nueva sesión de aprendizaje. Continuando con el desarrollo del curso del sistema constructivo en seco, Drywall, recordamos que este método constructivo se encuentra regulado y aprobado formalmente en el Perú bajo la Resolución Ministerial número 177-2003 Vivienda, con fecha del 26 de agosto del año 2003. Hoy nos enfocaremos detalladamente en la unidad de aprendizaje número 3, armar estructura metálica para tijerales. Para iniciar, es fundamental comprender la configuración espacial sobre la cual trabajaremos. En este plano de planta podemos observar la distribución general de los muros estructurales, detallando un encuentro recto en la esquina inferior derecha y una curvatura pronunciada y continua en la esquina superior izquierda, la cual está delimitada por la distribución secuencial de sus respectivos parantes. El desarrollo práctico y técnico de esta tercera unidad se encuentra estructurado en 4 operaciones fundamentales. 1. Armar tijerales. 2. Fijar tijerales. 3. Colocar y fijar cobertura. 4. Y finalmente, la ejecución de la tarea práctica. Damos inicio a la operación número 1, armar tijerales. Como podemos observar en la imagen de un proyecto real en plena ejecución, los tijerales configuran un entramado superior de alta resistencia y precisión geométrica, diseñado para sostener de manera segura las futuras coberturas de la edificación. ¿Cuál es la finalidad de esta operación? Consiste explícitamente en habilitar los perfiles de acero galvanizado. Esto implica realizar los procesos de medición y corte de los parantes para posteriormente unirlos entre sí mediante el fijado de los mismos, asegurando que todo el ensamble responda estrictamente a las especificaciones técnicas del proyecto. Para realizar con éxito el armado de los tijerales, se requiere de un equipamiento básico y especializado, una wincha o cinta métrica para el control de dimensiones, un lápiz de carpintero para el marcado de las líneas de corte, una escuadra metálica para verificar los ángulos, una tijera ojalatera para cortar los perfiles de acero, un atornillador eléctrico y tornillos tipo baffer de punta fina para las uniones metal-metal. Técnicamente, los tijerales se definen como estructuras metálicas compuestas por perfiles de acero galvanizado que, al ser unidos sólidamente entre sí, tienen la propiedad de permitir cubrir grandes luces entre apoyos sin la necesidad de incorporar puntos o columnas de soporte intermedios. Su empleo en la construcción actual es muy común debido a que su metodología de armado resulta sumamente rápida y sencilla. Analicemos con detenimiento cada uno de los componentes anatómicos que integran un tijeral típico. Montante vertical central, es el parante ubicado en el eje medio del tijeral. Arriostre de montante central, elemento de refuerzo para el parante central. Diagonales, parantes inclinados que absorben los esfuerzos de tracción y compresión. Montantes verticales intermedias, parantes verticales distribuidos a los lados del centro. Arriostre horizontal de montante intermedio, elemento de sujeción horizontal. Brida superior, el parante que delimita la inclinación externa o pendiente. Brida inferior, el parante horizontal que sirve de base al tijeral. Rigidizador del alma, placa o refuerzo metálico en los puntos críticos de unión. Y finalmente el alero, que es la proyección exterior de la brida superior. Un aspecto clave es que los tijerales generalmente se diseñan de forma simétrica. Comúnmente, para su fabricación se emplean parantes metálicos de 64 milímetros, 89 milímetros u otras dimensiones específicas, siempre en estricto acuerdo con el cálculo estructural y las especificaciones técnicas que determine el proyecto. En el esquema de la derecha vemos cómo el tijeral se acopla directamente sobre el riel superior del muro y el parante del muro mediante el uso indispensable del rigidizador del alma. El parante es un perfil de acero galvanizado que está compuesto geométricamente por 2 alas con una longitud fija de 38 milímetros, y por un alma de longitud variable que puede ser de 38 milímetros, 64 milímetros o 89 milímetros. Dependiendo de cada fabricante, estos perfiles se proveen comercialmente en largos estándar de 2.44 metros, 3.05 metros y 3.66 metros. Dentro de las tipologías de tijerales, encontramos en primer lugar el tijeral estándar.
En los esquemas de detalle se puede apreciar que el nodo A ilustra el encuentro superior entre la montante intermedia, la diagonal y la brida superior, mientras que el nodo B detalla la unión recta a 90 grados entre una montante vertical y la brida inferior horizontal. En esta vista panorámica de obra se aprecia de forma real la aplicación de los tijerales estándar. Observen cómo se repiten secuencialmente de manera paralela sobre la estructura de los muros, conformando una base perfectamente nivelada y uniforme para recibir la techumbre definitiva. La segunda tipología corresponde al tijeral reticulado. En este diseño geométrico, el detalle se resalta el encuentro cúspide o unión de cumbrera, donde convergen las dos bridas superiores inclinadas, la montante vertical central y las diagonales principales, reforzando el punto más alto de la estructura. Aquí observamos un pasadizo interior techado con un sistema de tijerales reticulados. Una regla constructiva fundamental durante el armado de un tijeral es que las aletas de los perfiles en los cordones o bridas superiores e inferiores deben disponerse orientadas hacia el mismo lado. Por su parte, las montantes y las diagonales se unen a las bridas del tijeral fijándose directamente por el alma, de modo que sus alas queden dispuestas hacia el lado opuesto. En esta imagen de campo podemos apreciar detalladamente un tijeral reticulado fabricado íntegramente con parantes estándar de 64 milímetros, instalado en un espacio confinado de azotea, lo que demuestra la versatilidad del sistema para adaptarse a muros preexistentes. También contamos con la alternativa del tijeral mixto. Dependiendo de los requerimientos de carga, se pueden fabricar utilizando combinaciones de parantes de 64 milímetros acoplados con rieles de 65 milímetros, empleando parantes pesados de 89 milímetros, o configurando tramos específicos con parantes de 64 milímetros para aligerar el peso sin perder rigidez estructural. Es imperativo enfatizar que la configuración final de los tijerales y de toda la estructura metálica debe estar obligatoriamente avalada por el cálculo y diseño de un especialista estructural, respondiendo a los requerimientos propios de cada proyecto. A continuación, analizaremos las principales consideraciones técnicas generales a tener en cuenta durante el proceso de armado. En cuanto a la continuidad de los elementos, el traslape de parantes en tijerales con longitudes menores a 5 metros debe ser como mínimo de 50 centímetros. Para longitudes de entre 5 y 8 metros, el traslape mínimo será de 80 centímetros, y para longitudes superiores a los 8 metros, se requerirá obligatoriamente un traslape de 1 metro. Por otro lado, el distanciamiento entre los parantes verticales del tijeral se debe mantener en un rango de 50 a 60 centímetros, según el diseño técnico aprobado. Asimismo, se deben evaluar rigurosamente las precipitaciones pluviales de la zona geográfica para elegir la pendiente correcta de la cobertura, evitando la acumulación de agua y la sobrecarga de la estructura. Los requerimientos mínimos son: en la costa, se exige una pendiente mayor al 5%, lo que equivale a una inclinación mínima de 3 grados. En la sierra, debido a las lluvias constantes, la pendiente debe ser mayor al 20%, con una inclinación mínima de 12 grados. En la selva, por las lluvias torrenciales, se requiere una pendiente de entre el 25% y 30%, lo que representa una inclinación mínima de 14 grados. El método de trabajo consta de 4 pasos esenciales. El paso número 1 consiste en marcar con total precisión las dimensiones reales y la silueta geométrica del tijeral directamente sobre la superficie del piso utilizando el tiralíneas y la wincha. El paso número 2 implica la habilitación de los perfiles metálicos. Aquí procedemos a medir, cortar con la tijera hojalatera y presentar los parantes de acuerdo con las dimensiones exactas obtenidas en el trazo y el tipo de tijeral seleccionado. En el paso número 3, nos encargamos de ubicar físicamente cada uno de los perfiles verticales y diagonales intermedios dentro del armazón, asegurando que se respete el espaciamiento técnico estipulado para el proyecto. Para concluir el armado, el paso número 4 consiste en fijar de manera definitiva y adecuada los parantes verticales y diagonales a los parantes que conforman tanto la brida superior como la brida inferior, empleando el atornillador y los tornillos buffer. Pasamos ahora a la operación número 2, fijar tijerales.
Una vez que tenemos los módulos de los tijerales completamente armados y ensamblados, el siguiente reto técnico es proceder a su anclaje y fijación definitiva sobre la base portante de la edificación. La finalidad de esta operación es asegurar sólidamente los tijerales sobre la base de la estructura metálica o sobre la corona de la pared, cumpliendo con las especificaciones del diseño. Para ello empleamos un kit de herramientas que incluye wincha, marcador, tiralíneas, escuadra, atornillador y, dependiendo del soporte, tarugos, tornillos o una pistola de fijación con clavos y fulminantes. Evaluemos los tres tipos de fijación disponibles. El tipo 1 es la fijación a pared de concreto. Para este procedimiento se utiliza la pistola de fijación neumática o a pólvora, cartuchos de fulminantes calibre 0.22 en nivel 2 color marrón o nivel 3 color verde, y clavos Powerful especiales para perforar concreto, disponibles en longitudes desde media pulgada hasta 2 pulgadas y media. El tipo 2 es la fijación a pared de ladrillo o mampostería. En este caso no se debe usar herramienta de impacto por pólvora. Se realiza mediante perforación con taladro y broca para concreto, insertando tarugos de madera, tarugos de nylon o tarugos de PVC, para posteriormente ajustar firmemente el tornillo autorroscante con el atornillador eléctrico. El tipo 3 corresponde a la fijación a estructura metálica, es decir, de metal a metal. Esta operación se realiza directamente con el atornillador de alto torque empleando tornillos tipo pan o tornillos tipo baffer autorroscantes, los cuales perforan y sujetan el perfil del tijeral al riel superior del muro de apoyo. Una consideración crítica e ineludible es el alineamiento. La estructura debe estar perfectamente alineada. Esto significa que el alma de los perfiles que componen la estructura de los techos o tijerales debe coincidir de forma exacta y vertical con el alma de los parantes del muro sobre los que se están apoyando. De esta forma se garantiza una transmisión directa y eficiente de las cargas axiales hacia la base. ¿Qué sucede si la modulación del techo no coincide con la de los muros de apoyo? En esos casos donde las almas no están alineadas, está estrictamente prohibido apoyar el tijeral directamente sobre el riel vacío. La solución constructiva correcta obliga a colocar una viga dintel corrida o viga tubo, la cual se encarga de absorber y transmitir las cargas de los perfiles desalineados de forma segura hacia los parantes laterales. El comportamiento estructural del sistema funciona en conjunto. Mientras que las placas atornilladas cumplen la función de estabilizar los parantes ante las cargas axiales evitando el pandeo, los tijerales de la cobertura reciben las cargas externas, como peso propio y mantenimiento, y las descargan directamente sobre los parantes de los muros. A su vez, las fuerzas horizontales de viento y sismo son transmitidas directamente hacia la cimentación a través de los arriostramientos cruzados instalados en los paneles. Cuando un muro cumple la función de muro portante para soportar tijerales, las especificaciones de la perfilería son mucho más exigentes. El distanciamiento entre los parantes del muro debe reducirse estrictamente a 40.7 centímetros o un máximo de 61 centímetros, y tanto los rieles como los parantes deben ser de tipo pesado, con un espesor mínimo de acero de 0.90 milímetros. Pasamos a la operación número 3. Colocar y fijar cobertura. Una vez consolidado y arriostrado el esqueleto de metal de nuestros tijerales, procedemos a realizar la instalación de las planchas de protección externa para sellar el techo. Esta operación consiste fundamentalmente en colocar, alinear y atornillar las planchas de cobertura sobre las viguetas o bridas superiores de los tijerales. Para ejecutar este trabajo con la calidad requerida, se hace indispensable el uso de niveles de mano magnéticos, niveles láser autonivelantes para el alineamiento de los bordes, atornilladores y tornillos autoperforantes especiales con empaquetadura. Tomando como ejemplo la instalación de coberturas tipo Calaminón Alucincas 200, debemos seguir una secuencia estricta. La fijación a la vigueta metálica se realiza empleando tornillos autoperforantes tipo etanfas de dimensiones número 12 por 1/8 de pulgada, los cuales incorporan una arandela de GB o EPDM que garantiza la hermeticidad contra filtraciones. El sentido de la instalación de las planchas siempre debe ser opuesto a la dirección del viento predominante en la zona.
Al realizar el traslape longitudinal entre planchas consecutivas, es obligatorio colocar una tira de cinta butil en la zona de superposición para sellar la junta herméticamente contra el paso del agua. Asimismo, las planchas vecinas se deben coser o unir entre sí de forma lateral en la cresta de la onda utilizando pernos de cosido tipo Etanfas número 10 por 3/4 de pulgada con arandela EPDM, espaciados rigurosamente cada 50 centímetros. Para el traslape transversal, es decir, el encuentro entre los extremos de las planchas siguiendo el sentido de la pendiente, se debe asegurar una superposición mínima de 20 centímetros, aplicando doble línea de cinta butil entre ambas planchas. Siguiendo rigurosamente estos pasos de atornillado y sellado, garantizamos un techo calaminón completamente estanco, rígido y de alta durabilidad. Para finalizar la unidad de aprendizaje, ponemos en práctica lo aprendido con dos problemas técnicos de aplicación. El primer ejercicio consiste en diseñar las dimensiones de un tijeral considerando que el techo tendrá una sola caída, 2 puntos de apoyo con una separación neta de 2.70 metros, una longitud de alero sobresaliente de 50 centímetros y una pendiente de diseño del 15%. Con estos datos, se debe calcular analíticamente la geometría y determinar la cantidad exacta de parantes a emplear por cada tijeral. El segundo ejercicio práctico nos plantea el siguiente reto técnico: diseñar el espaciamiento reglamentario entre los elementos de la estructura metálica para un falso cielo raso que posee unas dimensiones totales de 3 metros por 4 metros. El estudiante deberá dibujar la modulación e indicar qué dimensiones de perfiles metálicos y rieles se pueden emplear para su correcta suspensión y rigidez. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión práctica de Drywall.